El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro. El hueco en el muro. Y si nos animamos a hablar del país, hemos invitado a Magali Copa, como ya lo habíamos anunciado, para poder conversar, pues de animarnos a hablar de lo que está pasando en nuestro país, ya que tanto está resonando no solo el bicentenario, sino también todas estas críticas a lo que hoy es nuestro país, nuestra Bolivia. Y pues Magali, un gusto tenerte aquí con nosotros, con nosotras, en este espacio de la radio. Te pedimos a ti que te presentes con quienes nos están escuchando. Muchas gracias al programa El Hueco en el Muro, a este espacio que nos invita a pensar, a reflexionar y a dialogar. Y pues para mí es un gusto estar aquí. Yo soy Magali Copa. Actualmente soy doctorante en Derecho de la UNAM, aymara, alteña, vivo varios años aquí en el Alto y pues siempre conectada con los procesos de lucha, sobre todo desde del colegio, ¿no? He sido ejecutiva de la Federación de Estudiantes de Secundaria en la época de la Guerra del Agua en Cochabamba y bueno, durante todos estos años siempre he estado muy de cerca de los procesos populares y de las reflexiones colectivas, ¿no? Que siempre nos convocan en cada momento histórico, ¿no? Durante casi muchos años, ¿no? De 30, 25 años. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes y poder intercambiar algunas ideas y por supuesto mandar todo mi cariño y un saludo a todos los radioescuchas y las radioescuchas. Gracias una vez más por acompañarnos, Magali. Pues entremos de lleno a hablar o a que nos puedas compartir tu trabajo, tus luchas, el trabajo que vienes realizando, cómo miras, qué decimos del país a partir de toda esta historia que ha tenido, estas luchas sociales que han venido, esta historia misma del Alto dentro del país, identificarte con una nación de naciones que estuvo antes de que esto se llamara Bolivia, y cómo lo vemos ahora. ¿Qué hablamos del país? ¿Qué es lo emergente? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es necesario decir ahora que tanto se está repensando este país después de 200 años? Sí, yo creo que es un momento de ver lo que realmente somos, porque es en los momentos más difíciles, más críticos, ¿no? Donde podemos vernos como lo que somos realmente, ¿no? Y creo que ahí se desnuda un poco la situación de cada uno de los sectores, pero también la complejidad, ¿no? Más allá de la crisis política y económica, que es sin duda lo que nos está lacerando más, lo que a mí más me preocupa es un poco, hay una crisis de agenda, en términos de agenda de lucha, que es como la que teníamos algo más clara en Octubre Negro, el 2003. Pero esta crisis de agenda también tiene mucha relación con la crisis de sentido respecto hacia los proyectos históricos, de cómo los leemos y también incluso los términos, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años hemos visto cómo se ha vaciado de sentido muchas palabras que en su momento eran palabras de mucha emancipación, de lucha, ¿no? Entonces se ha dado una especie de ruptura, de un poco vaciar, de instrumentalizar las palabras. Por ejemplo, la palabra Pachamama. Se han hecho muchas lecturas críticas al pachamamismo, esta lectura superficial, ¿no? De lo que sería lo indígena, pero que al mismo tiempo no tienen ningún contenido político real, concreto, y sobre todo orientado hacia la verdadera ruptura de estructuras de dominación, como por ejemplo el colonialismo interno, el Estado colonial, ahora que mencionas lo del bicentenario, ¿no? Entonces, creo que estamos en momentos de disputa por los sentidos
creo que eso tal vez podría ayudarnos a plantear cuáles serían las agendas y hacia dónde queremos ir con estas luchas emergentes que hemos vivido el día de hoy en el alto estado bloqueado, y hemos estado pues con varias demandas muy coyunturales, pero en medio de un escenario social político supremamente fragmentado y desmantelado, que no es algo reciente, que se ha ido haciendo de mucho tiempo, ¿no? No hay una unidad de los sectores sociales, hay mucha fragmentación y sobre todo no hay un sentido, ¿no? Y eso es lo que tal vez podría ayudarnos a visibilizar esta crisis, ¿no? Dos temas muy cortitos de la crisis de sentido. Tiene que ver con la crisis ambiental. Creo que hay una necesidad de relectura de ese tema, no solo por lo que ha pasado en los incendios en la Amazonía, sino también el extractivismo, toda esta cuestión, la minería, por ejemplo, la contaminación, que tiene que ver con lo que hemos pasado con las lluvias, en qué medida nosotros ligamos esto al cambio climático, en qué medida estamos pensando desde una conciencia política, ecológica. Ese es un tema, ¿no? Y el segundo gran tema también tiene que ver con la crisis de los derechos humanos. Sabemos que la palabra derechos humanos es un concepto muy construido desde diferentes lugares, pero yo quiero rescatar un poco esta idea por el tema de la crisis de la justicia y la normalización y el abandono de los sectores más afectados por todas estas policrisis económicas, sociales, políticas, ambientales, y que tiene que ver necesariamente con los niños, las mujeres, los adultos mayores, y creo que ahí es donde más se palpa el rostro de la crisis, ¿no? Entonces creo que por ahí plantearía un poco de entrada esta ausencia de agenda, esta policrisis que a lo mejor desafío que se pueda ver el tema ambiental y el tema de derechos humanos, y la cuestión de ver un poco el sentido, ¿no? La disputa por los sentidos, hacia dónde vamos. Magali, cuando hablamos de bueno, primero, estos dos elementos que colocas, la crisis ambiental y la crisis de derechos humanos, me animaría, no sé, tal vez ahí podremos discutir, ampliar, hablar de una policrisis en términos raciales, porque no te pega, no es igual la crisis ambiental para unos que para otros, ¿no? Ni la crisis de derechos humanos para unos que para otros, desde mis sentidos, ¿no? Y cuando hablamos de esta policrisis en términos raciales también, poder conversar respecto a quiénes son estos sectores racializados a quienes la crisis les está pegando más fuerte, ¿no? Y cuando hablamos de estos sujetos racializados, hablamos de campos populares, que como tú lo mencionabas, hay varios campos populares que es necesario mirar cuáles son estas agendas comunes, porque hay una crisis de agenda. Habría que mirar cuáles son los puntos en común de estas agendas. Tal vez un punto común de la agenda es, como mencionabas, ¿no?, lo ambiental y lo de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, aquí tal vez ya una pregunta, perdón por la enredadera, pero una consulta que me venía a la mente es, ahora, ¿quiénes son el campo popular? Porque cuando hablamos de, qué sé yo, hace un tiempo, históricamente, el campo popular podían ser los mineros, hace años, siento yo, porque podían disputar y discutir lo que estaba aconteciendo en el país y ser una resistencia. Pero cuando hablamos a los mineros sobre una agenda de la crisis ambiental, ahí hay un choque. No es un campo popular, son quienes, cómo nos pensamos ahora, quiénes somos ahora, o qué grupos son el campo popular, ese campo popular que desde donde podemos hablar de agendas comunes, hablar de las crisis de agenda y hablar de agendas comunes. Es bien importante lo que planteas, porque tiene que ver justo con este problema de la fragmentación y el desmantelamiento de lo social, ¿no?, que se ha dado a partir de la forma corporativista en que se ha manejado la política, ¿no?, de manera concreta, ¿no?, el control político de los movimientos sociales en Bolivia, y cómo esto ha sido básicamente una forma casi burocrática, casi institucionalizada de control de la contestación social y de, digamos, procesos de negociación, de espacios de poder y de diferentes formas de
cooptación, ¿no? Y prebendalismo también en cierta medida, y corrupción en desde los niveles más bajos hasta niveles más altos. Entonces sí existe, digamos, esta situación, ¿no? Y creo que eso ha generado que exista una clase dirigente diferente y distanciada de las llamadas bases sociales, ¿no? Entonces, yo sostengo que poco a poco la dirigencia ha dejado de escuchar o de representar un papel que sea resultado de esa deliberación o de ese mostrar el descontento o la agenda del sector que representa, sino que la representación ha sido determinada en qué medida el dirigente tiene la capacidad o no de manejar y controlar o de recibir instrucciones de arriba, ¿no? Entonces siento que esto ha generado una distancia entre la clase dirigente y la gente que está abajo. Todavía en Bolivia siento que hay una alta corporativización, ¿no? De estos grupos, de estas dirigencias, que ahora están en crisis también, pero que siguen operando, ¿no? Y que ahí está un poco el desafío, el reto difícil, no solo por hacer aparecer otras organizaciones que sean otras voces disidentes, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, dentro de las organizaciones sindicales, ya sean Bartolinas o Mamatayas, cómo hacen para romper esa gran muro, hablando de romper muros, cómo hacen para romper ese muro, ¿no? De lo llamado orgánico, de lo llamado corporativismo, de la decisión de mayorías que al final es de una élite dirigente. Entonces hay un momento de generar disidencias dentro de esas estructuras, de que de alguna forma pertenecemos, ¿no? O sea, por ejemplo, las juntas escolares del Alto, pero al mismo tiempo a lo mejor eres gremial y ahí está la dirigencia gremial o la dirigencia del sindicato, en la comunidad de tu papá o de tu mamá. Entonces siento que están ahí, ¿no? Pero también hemos encontrado, por ejemplo, en la pandemia, un desborde de las dirigencias. O sea, las crisis hacen que la gente se autoconvoque, se autogestione las ollas comunes en Cochabamba, no sé, aquí en Villadela, que es donde yo vivo, esta organización colectivizaba, donde el dirigente estaba encerrado en su casita de miedo a ver de no meterse en líos, pero que la gente se organizaba para cuidar, para estar al pendiente del conflicto, ¿no? Del 2019. Estábamos muy cercanos de Sencata. Entonces, creo que ahí está esta disidencia, esta necesidad de autoconvocarse, de autoorganizarse, ¿no? Pienso que ahí está lo popular, ¿no? Está abajo, ¿no? También está en los sectores que tienen serios, como te digo, conflictos legales, sociales y políticos con el Estado, ¿no? Territorios que han sido, o comunidades que están siendo avasalladas por la minería de las cooperativas, en algunos lugares por iniciativas empresariales que no están afectando su territorio. Creo que ahí también hay ciertas disidencias. Yo he acompañado casos, ¿no? Muchos casos de pueblos que están haciendo luchas legales, ¿no? Los Caracara, qué sé yo, Songo, algunas organizaciones de la Amazonía que están frente a la situación de despojo, frente a la situación de violencia, de derechos humanos, de esta racialización justamente que tú mencionabas, surge este cuestionamiento hacia el Estado. O sea, no nada más yo soy Estado plurinacional, sino es el Estado, es un Estado colonial que está depredando el territorio, que está amenazando los cuerpos, que está poniendo en riesgo a los más vulnerables. Entonces toca enfrentarse cuerpo a cuerpo, incluso iniciar todas las acciones, movilizaciones que sean necesarias, ¿no? Entonces ahí también está lo popular, ¿no? Y por supuesto también siento que hay un movimiento muy fértil en el ámbito del feminismo, en el ámbito de las luchas de las mujeres, que a lo mejor se están construyendo, se están tejiendo entre las víctimas y más allá de eso también en organizaciones mucho más sólidas y redes que también se ha visto que a nivel latinoamericano ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Eso puedo decir, digamos, como experiencia. En todos los sectores hay como esta necesidad también de cambio generacional. Hay la FES, por ejemplo, nuevas dirigencias en los sindicatos, mujeres que ya tienen un discurso político claro, que saben también qué implica estar en un espacio de representación junto a hombres mayoritariamente machistas. Y creo que ahí como que hay una esperanza de renovación, pero de reestructuración
de estas corporaciones, creo que ahora no saben, no tienen ese lugar duro donde poder aferrarse, que era el partido hegemónico. Ahora están así, ¿no? Entonces hay que ver qué va saliendo de esas pequeñas rupturas a nivel de lo social, ¿no? Eso es lo que podría decir de eso. En el cambio generacional que acabas de mencionar, o sea, ya hemos hablado de quienes habitan el campo de lo popular, y que este campo de lo popular se está necesariamente no renovando, pero está viendo como que nuevas voces, o se está intentando de tener nuevas voces, nuevas personas que están cooptando estos campos populares. ¿Cómo ves, cómo sientes? Porque estos nuevos campos populares vienen pegaditos, no sé si es la palabra, de las tecnologías y las redes, ¿no? Que antes no las había. Antes podemos hablar de proyectos históricos, de nuestras luchas históricas, pero ahora casi todo está atravesado por las redes digitales, voy a colocarlo ahí porque hay otro tipo de redes, por todo esto de lo digital, por todo esto de lo que está aconteciendo en Internet, más globalizado, o sea, más enterado, o a veces mucho menos, a pesar de tener una saturación de información, atraviesa, no, es importante, está pegando o no en nuestros sentidos. Hace un tiempo estábamos con un compañero que nos hablaba de estos datos de cómo se maneja aquí en Bolivia, por lo menos, una de las plataformas más fuertes que es TikTok, y quiénes están, entre comillas, liderando esta plataforma y qué contenido se genera y quiénes lo consumen más, ¿no? Y pues estas personas que lo consumen más son jóvenes también, que son las que están disputando también los sentidos en diferentes espacios. No sé si por ahí esa otra entrada de cómo vemos lo campo popular, pero ya desde nuestro contexto, lo que está pasando ahora, lo que nos atraviesa también para poder seguir construyendo esto que mencionabas, ¿no? ¿Qué sentidos estamos disputando? Sí, justamente creo que las redes sociales han ayudado a que se pluralice, ¿no? Se tomen espacios de discusión, de análisis, de reflexión, desde uno visibilizar nuevas voces hasta generar, digamos, en algún momento tendencia y de alguna manera establecer narrativas, ¿no? Hay espacios muy interesantísimos con los cuales se puede dialogar desde internautas que están proponiendo ese tipo de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, TikTokers del feminismo negro de diferentes partes que tú las escuchas, o desde incluso de otros países que están planteando Guatemala, México, ¿no? Entonces siento que hay como una mayor amplitud, un mirar más allá increíble, ¿no? Y eso de alguna manera sí plantea un escenario, campo de disputa de sentido, sin duda. Obviamente los riesgos también están ahí, lo que ha pasado en el 2019, y ahí se han hecho varios estudios también de cómo también ciertas formas de interactuar con la plataforma, pues se fuerzan muchas ideas que básicamente son polarizantes y polarizadoras en todo sentido, y se fuerzan simplemente el mismo sentido. No hay como esa posibilidad de lo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? De dialogar. Entonces, de todas maneras, siento que la red visibiliza, permite la denuncia y permite además posicionar una nueva forma, ¿no? Esta forma tradicional, por ejemplo, de los medios más de comunicación tradicional, como creo yo que ya no llega tanto. Siento que uno más va hacia lo inmediato, lo rápido, pero también con generar, digamos, una conciencia política de estos riesgos también creo que es importante, ¿no? Para no generar estas posverdades, estas narrativas, incluso que dan por hecho, digamos, cuestiones que ya se han reflexionado en distintos ámbitos, sectores sociales, por ejemplo, respecto a la racialización, el machismo y muchas otras, ¿no? Cuestiones también. Entonces, pero sí siento que es un campo bastante importante, ¿no? Donde se puede disputar justamente estas reflexiones, ¿no? Yo creo que la palabra clave que surge, ¿no? Es justamente esta mirada propia, ¿no? A ver, cuando nosotros estábamos en el año 2003, incluso en el 2019, la disputa era por la representación, ¿no? O sea,
no solo como personas que entran al Parlamento, más polleras, más ponchos en el órgano judicial, más representación, sino también incluso representación en un sentido de presencia estatal con proyectos, o sea, la idea era entrar al espacio de poder. Y creo que eso se ha logrado, ¿no? O sea, no podemos decir en este momento que no hay, por lo menos, un sector que no haya entrado mínimamente con una representación fuerte. Obviamente, en el camino ha habido muchas desigualdades, ¿no? En 2019 unos diputados se han quedado y otros estaban con el Evo, ¿no? Y los que se han quedado justo eran los que tenían más representación de sectores en algunos casos, ¿no? Entonces, no es suficiente llegar al poder, porque ¿para qué vas a llegar, no? O sea, y ese creo que es el gran tema también, ¿no? Hay proyectos desde una cosita pequeña en una junta vecinal, si va a ser para priorizar el asfalto de la calle del dirigente o reinaugurar la obra que ya hace 2 años había hecho, pero no hay mantenimiento, entonces, ¿no? O sea, o la apropiación de los espacios públicos, ¿no? Entonces, creo que hay necesidad, primero, de cuestionarse, ¿no? ¿Para qué queremos entrar, ¿no? Si es posible pensar en otra política, ¿no? En otra forma de gestión también, de esta participación tan potente que en diferentes sectores a nivel nacional tienen los sectores sindicales, los sectores originarios, los pueblos indígenas. Entonces creo que esta necesidad de tener una mirada propia es fundamental y para eso es necesario reconocer que no podemos establecer un proyecto en base a una idea que no es propia, o sea, a la idea de otros sobre nosotros. Y a eso le podemos llamar neoindigenismo, ¿no? Un neoindigenismo que exalta lo indígena, que exalta todas estas narrativas que no sirven para romper las estructuras de poder y desigualdad que siguen afectando, que siguen racializando, que siguen engenerizando a los mismos de siempre, ¿no? Porque en la idea del reconocimiento histórico, los salteños han logrado esto, no sé qué, lo del Bicentenario es un claro ejemplo, no es el reconocimiento lo que rompe las estructuras de poder, no es la justicia indígena, la autonomía indígena como instancias institucionales estatalizadas, bastante digitadas por el Estado, formas de ruptura de estos entramados de dominación. No vamos a romper el muro desde un neoindigenismo que se plantea lo indígena como esta idea que justamente no tiene la capacidad de aglutinar, sino por el contrario, a lo mejor pensar lo que nos has dicho tú, ¿no? Desde las representaciones de jóvenes que están en redes haciendo disidencia o desde sectores que se están construyendo de manera sí, cuestionando la racialización, pero también dejando o impidiendo que se sigan instrumentalizando con estos dispositivos de neoindigenismo, decir, a ver, tú, si no eres esto, eres de la derecha, o si eres esto, no sé qué, que catalogan, que superficialmente definen hasta qué punto eres o no eres, y entonces eso creo que no nos permite avanzar en términos de agenda, ¿no? Y lo he escuchado en varios ampliados que participo de algunas provincias en La Paz, en el sentido de decir, bueno, al final lo que nos toca es enfrentar la crisis de la gasolina, es enfrentar lo de la canasta familiar. Claro, ahorita quieren reunirse para definir candidatos, pero ¿quién? ¿Para qué si ahorita no hay o sea, ¿a dónde nos vamos? Hay una desorientación y lo que les interesa es seguir sus proyectos, pero está bien. ¿Pero qué proyectos? ¿Para qué? Vamos a seguir pensando en proyectos de corto plazo, de cemento. ¿Qué tipo de visión, qué tipo de agenda transformadora, emancipadora queremos plantear? Y creo que esa es como ahora la necesidad de entrar en ese diálogo, ahora que estamos en tantos ampliados, ¿no? En tantas manifestaciones,
votos resolutivos, y creo que es hora de plantearse eso también. Magali, te agradezco por este tiempo que te has dado para poder conversar con nosotros, con nosotras, entregar o, bueno, compartirnos estos elementos para seguir repensándonos desde el campo de lo popular, cómo nos vamos, qué es eso que necesitamos repensarnos para empezar a tejer estas agendas muy necesarias para responder a estas crisis, estas policrisis, y pues esperando que sea una de muchas a las que vamos a tener un encuentro contigo. Así que ahí te cedo el micrófono por estos cortos tiempos de la radio para que puedas hacer la despedida tú al cierre de este bloque, pero también tal vez invitando o dejando uno u otro elemento más que por ahí quieras colocar para seguir repensándonos este país. Sí, yo creo que estoy muy agradecida por el espacio. Realmente me gusta que podamos participar y tener muchas otras voces. Yo estoy segura que hay muchas otras voces con las que se puede dialogar, y pues más que nada es un momento de reflexión, de creación de pensamiento, de mirada propia, como nos ha dicho Pablo, y creo que con esa idea yo me quedo. Hay que empezar, digamos, a tocar fondo, ¿no? Para empezar a ver, ¿no? ¿Qué nos está dejando el Bicentenario? ¿Qué nos está dejando el Bicentenario? Parece que viene con un mazo para recordarnos todo lo malo. Entonces es hora ahora de aprovechar eso, ¿no? Para enfrentar lo que va a venir. Gracias y muchas gracias, y un abrazo a todos los que radio escuchas, y de verdad es un honor para mí haber estado. El hueco en el muro. Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, así como pueden escucharnos a través de www.radioguaynatambobolivia.blogspot. El hueco en el muro, por la Red de la Diversidad.